Hola a todos y todas, esta es la clase número 4 del módulo 1, Informalidad, Concepciones y Metodologías del curso Informalidad Laboral, Concepciones, Estructura Económica y Regulación. Mi nombre es Andrea Delfino y soy profesora e investigadora de la Universidad Nacional del Litoral en Argentina. Tal como les decía, en esta clase número 4 vamos a abordar uno de los enfoques que ha trabajado la informalidad laboral a través de metodologías cualitativas. Es el enfoque de las estrategias de supervivencia. Una cuestión que es importante para que ustedes tengan en cuenta es que este enfoque no es el único enfoque que ha abordado la informalidad laboral, la informalidad urbana con metodologías cualitativas, sino que es uno dentro de una serie de diferentes enfoques que ha habido. Quizás este enfoque es el de más larga tradición en América Latina de abordaje de la informalidad urbana a través de metodologías de tipo cualitativo. Existen otros, como podríamos reconocer también el enfoque de las trayectorias laborales, por ejemplo. Una segunda cuestión que es importante que ustedes tengan en cuenta es que el enfoque de las estrategias de supervivencia no es un enfoque que nació de la mano del debate de la informalidad urbana, sino que es un enfoque que surgió de la mano de otra discusión también vinculada al excedente estructural de fuerza de trabajo en América Latina, que es el debate sobre la marginalidad. Entonces, es un enfoque que surge asociado al debate de la marginalidad y después pasa hacia el enfoque, o hacia el debate de la informalidad urbana. En términos generales, lo que podemos decir es que este enfoque de las estrategias de supervivencia surge con una gran obra que se publica en 1974 en América Latina, es la obra Cómo sobreviven los marginados, de la investigadora y profesora mexicana Larisa Lomnitz. Esta obra podríamos decir que constituye algo así como el puntapié inicial de todo lo que fue el desarrollo teórico de las estrategias de supervivencia. ¿Por qué constituye el puntapié inicial de esta mirada sobre aquellos sectores de la población con recursos económicos insuficientes? Porque en esta obra lo que se da es un cambio de enfoque verdaderamente. Se deja de pensar a los sectores empobrecidos, se deja de pensar a los sectores populares o a aquellos grupos con rentas insuficientes desde una perspectiva negativa y pasiva, y se los pasa justamente a considerar desde una perspectiva positiva, enfocándola a partir de las estrategias de supervivencia. ¿Cuáles son los elementos centrales que están presentes en esta obra de la autora mexicana Larisa Lomnitz? El planteo de la autora es que en todos estos sectores sociales la única posesión que tienen es su mano de obra, pero la venta de esa fuerza de trabajo, la venta de esa mano de obra, que es lo único que posee, le otorga recursos que son insuficientes para poder sobrevivir. Entonces, como hallazgo de su investigación, como resultado de su investigación, la autora lo que plantea es que estos grupos sociales lo que hacen es movilizar toda una serie de recursos que son sociales para transformarlos en recursos económicos. De esta manera, digamos, las redes de intercambio entre pobladores lo que les permiten es hacer frente a esa inseguridad económica constante en la que viven. Esta obra, como les decía, es una obra que se publica en 1974 y a grandes rasgos muchos elementos que estaban presentes en esta obra pasan con posterioridad, hacia las décadas del 80 y del 90, a un conjunto de investigaciones que son publicadas en Venezuela
por la investigadora Cecilia Cariola y todo un equipo que trabajaba con ella, que también recuperan parte de esta tradición de pensamiento y de alguna manera hacen un desarrollo teórico del concepto de estrategias de supervivencia y también su aplicación al contexto venezolano de de la etapa de la crisis de las décadas del 80 e inicios de la década del 90. ¿Cuáles son las características de este concepto, de esta noción de estrategias de supervivencia? En principio, lo que estas obras plantean es que se supone la articulación de un conjunto de mecanismos, de comportamientos y de relaciones que se despliegan o que despliegan los agentes con un objetivo que es conseguir la reproducción integral de la unidad doméstica. Esa reproducción no es solo biológica y material, sino que también está planteada desde un punto de vista de la reproducción social en su conjunto, y abarca dos dimensiones: el plano de lo doméstico, pero también el plano de la acción colectiva y el plano de lo público. En esta perspectiva, o mejor, al interior de este concepto, la unidad doméstica aparece como una unidad que es localizada territorialmente y que en su interior se produce lo central del proceso de reproducción de los hogares. Hay que tener en cuenta entonces que esas estrategias de supervivencia no suponen un conjunto planificado de acciones que los agentes llevan adelante de manera absolutamente consciente, sino que responden mejor a una lógica que es subyacente, que les da determinada racionalidad a ese comportamiento, y esa racionalidad está dada por aquellos mecanismos que le posibilitan alcanzar la supervivencia material. ¿Cuáles son los resultados de las investigaciones realizadas por este equipo de investigación, que también trabajó con el enfoque de estrategias de supervivencia, de la mano con el debate de la informalidad urbana? Este equipo en realidad lo que plantea es que las estrategias de los sectores populares se despliegan en dos ámbitos: por un lado en el ámbito de lo doméstico, y por el otro lado también tomando formas de ayuda mutua o de reivindicaciones de tipo colectivas. Entonces, los hallazgos de la investigación tienen estos dos planos. En ese sentido, lo que podemos decir es que las investigaciones desarrolladas sobre fines de la década del 80 y principios de la década del 90, lo que encontraron es que la mayoría de aquellos sectores de rentas insuficientes, de los sectores populares, recurren al trabajo informal, ya sea de manera coyuntural o de manera permanente. Y a su vez, las unidades domésticas despliegan una serie de estrategias que están dadas fundamentalmente por la intensificación del trabajo en diferentes niveles: intensificación de la jornada de trabajo, sumar nuevos miembros de la familia al mercado de trabajo, o incluso sumar otros trabajos a partir del pluriempleo. Y una última característica, un último hallazgo de las investigaciones, están dadas por el hecho de que las estrategias colectivas que despliegan son relativamente débiles, y en todo caso esas estrategias y acciones más de tipo colectivas están vinculadas al clientelismo político, al paternalismo estatal y a una concepción bastante restringida de las necesidades de tipo colectiva. Una cuestión que es importante rescatar es que en la actualidad algunas de estas concepciones han sido puestas en cuestión producto de, sobre todo, de la intensificación de los procesos de individuación de la sociedad, tanto a nivel global como específicamente en América Latina. Entonces, para cerrar, nos gustaría plantear una noción que plantea el investigador Enzo Mignoni,
que lo que nos está diciendo el profesor Mignone es que los sectores de rentas insuficientes en realidad construyen estrategias que están sumamente ancladas al contexto histórico y social en el cual se desarrolla lo fundamental de su vida. ¿Por qué planteamos esto? Para finalizar esta reflexión de Enzo Mignone, porque en realidad lo que nos estás diciendo es que es fundamental poder continuar con las investigaciones, por un lado, y por el otro lado, que no todas las estrategias que despliegan los sectores de bajos ingresos son iguales o son comunes, sino que esas estrategias se adaptan a los contextos históricos y sociales en los cuales estos sectores viven, lo cual nos está marcando claramente una heterogeneidad de las estrategias que despliegan. Para finalizar, entonces ustedes van a tener dos textos de la investigadora Cecilia Cariola, donde se desarrollan fundamentalmente los conceptos que les acabamos de presentar, así que agradecerles que estén aquí en el curso y que tengan una fructífera lectura de los textos.